¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nuevo capítulo de Catalejo, siempre con esta agenda que tanto nos interesa. Algunos la llaman alternativa, nosotros la llamamos indispensable para la vida. ¿Cómo les va, Gentil? ¿Le gustó? Bien, me gustó porque cambiamos un poco el ingreso. No, pero sí, tal cual. ¿No? La alternativa. ¿Usted le molesta que yo diga sexta temporada y todas esas cuestiones? Como que queda muy repetitivo. Cansador. La semana que viene estaré volviendo con eso. La semana que viene vuelve con todo eso. No, pero bueno, también es importante uno destacar los años también que sostenemos este producto, que para nosotros es muy importante. Sin duda. Por justamente esto que vos decías, Ale. Tal cual. Y el programa de hoy es un programa interesante que siempre tiene que ver con la agenda de Catalejo, que tiene también, ¿no?, íntima relación con lo socioambiental, lo ecológico, algo que por ahí se escucha cada vez menos desde la parte, ¿no?, de la partidocracia que hoy por hoy nos está gobernando, de distintos sectores, pero que es fundamental. ¿Por qué? Porque se discute una constitución, porque vamos a tener un congreso internacional el mes que viene en la ciudad de Rosario y porque es vital para la vida, ¿no? Sí, muy silenciado todo lo que es socioambiental en este último tiempo, pero bueno, aquí estamos nosotros para seguir hablando sobre eso. Sin duda, presentamos el programa de hoy. Dale, vamos. La política socioambiental sigue siendo una cuenta pendiente para aquellos que deben comprender que sin ambiente ni salud la vida es un imposible. ¿Qué lugar ocupa la ecología en la nueva constitución que se va a debatir? ¿Qué conciencia existe por parte de la política de la problemática a la que se enfrenta? Hoy en Catalejo, políticas ambientales, una ausencia histórica. Bueno, hecha la presentación, vamos a pasar a darle claramente la presentación acá, ¿no?, de lo que tiene que ver con el estudio, el querido Damián Berseñasi, médico y uno habitual, o sea, ¿no?, habitante de esta casa que es Catalejo. Damián, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y la verdad que una alegría poder en estos tiempos tan asiagos poder intercambiar y participar en debates que intentan abonar esto que ustedes decían recién, ¿no?, poner en la agenda pública un tema que en algún momento parecía estar en su apogeo ahí, y con los humedales un poco, ¿no? Tuvimos humedales, tuvimos el humo. El humo como que llegó a todos lados y dijimos, basta. 2020, ¿no? Eran 4 años atrás, 5 años atrás, estábamos sin poder respirar, con una pandemia que además tuvo mucho que ver con la destrucción de los territorios y que ahora parece como planchado, entendemos nosotros, no por casualidad. Claro. Y me parece que ahí esta posibilidad de, en un momento en el que Santa Fe discute una reforma de la Constitución, totalmente, en un momento en el que estas semanas han sido semanas de celebraciones, entre comillas, más que yo diría celebración de conmemoración del Día del Docente Universitario, en una semana donde se conoció cuánto hemos perdido los salarios los docentes universitarios, pero al mismo tiempo cuánto se ha destruido el sistema tecnocientífico argentino. Bueno, poner en discusión qué rol está jugando la ciencia en estos momentos de crisis civilizatoria, para que nuestra sociedad pueda ser una sociedad que recupere el sentido de la necesidad de vincularse con territorios saludables para poder vivir saludable, yo creo que vale la pena y por eso les agradezco la invitación. Perfecto. Damián, con respecto a esto que vos decías, bueno, el gobierno nacional, Milei, desde su campaña, ¿no?, hablaba de que no importaba la contaminación de los ríos, no importaba absolutamente nada en esto de, bueno, producir a como de lugar. ¿Cómo está, como bien decías, para profundizar lo que comentabas, la ciencia en este momento, ¿no?, en un momento de financiamiento, donde se pérdida de puestos de trabajo? Bueno, en principio hay que decir que si hemos llegado hasta acá con el modelo extractivista, también es en parte porque hay un sistema tecnocientífico cooptado por los intereses de la tecnocracia y de los poderes político-económicos militares que terminan definiendo cuál es el sentido que tiene que tener la investigación. Y esto hay que decirlo, porque si no... por eso te iba a interrumpir antes con el tema de la ciencia y cuando a nosotros nos gusta sumar una palabrita más, ¿no?, que es digna. La ciencia digna, digo. Claro. Nosotros trabajamos, a ver, si uno piensa, ¿de dónde salieron los ingenieros que autorizaron la explotación de la megaminería en las áreas de periglaciares en la cordillera? Tal cual. De universidades. Claro. ¿De dónde salieron los que definieron ponerle a una semilla tan cara a nuestra cultura nutricional como el trigo un gen transgénico para hacerla resistente al glufosinato de amonio, que es un veneno, que es disruptor endocrino, que es probablemente cancerígeno, que genera lesiones e inflamación crónica permanente? Salieron de las universidades. ¿De dónde salieron
Y es defendido. No, claro, a ver, ¿no? Porque cuando hubo todo este problema de vienen contra la ciencia, se defendía el trigo transgénico. Justamente esos no son los ejemplos que hay que defender la ciencia. Tal cual. Ahora, también desde las universidades y los sistemas científicos salieron los científicos como Rafael Lachmanovich de la Universidad del Litoral, que ha demostrado un referente de la ciencia digna, él, Paola Pelzer, todo su equipo, que han demostrado la presencia de los venenos que supuestamente se inactivaban cuando llegaban a la Tierra, en los peces que terminan siendo el primer eslabón de la cadena alimentaria de la cual nosotros somos parte. Claro. Los anfibios, ¿no? Digo, salió de la universidad también Damián Marino con todo su equipo de la Universidad de La Plata, que demostraron la presencia de estos químicos que se eliminaban automáticamente una vez que tocaban su organismo blanco, y lo encontraron en agua de lluvia, lo encontraron en los ríos, lo encontraron en la comida, lo encontraron en la orina, lo encontraron en sangre de personas que ni siquiera vivían en territorios fumigados. De dónde salieron también los médicos y las médicas como Rodolfo Páramo, como Darío Cianfelici, como los médicos que forman esta red que nosotros también participamos para poder poner en evidencia que los modelos extractivistas están dañando nuestra biología, están poniendo en riesgo la integridad genética, como lo demostró Delia Yaza de la Universidad de Río Cuarto. Entonces, hay esa tensión de la ciencia, entre las ciencias, existe esa tensión permanente entre ser ciencias al servicio de las necesidades de los pueblos, de la vida, de la recuperación de la habitabilidad de los territorios, y las ciencias al servicio de la tecnocracia, del poder económico, del poder político, que es lo que John Seaman, en un trabajo publicado por la Universidad de Cambridge, denomina la ceguera académica, ¿no? Claro, tal cual. Y en eso que marcás, me parece que hay en los partidos por ahí más dominantes, los partidos hegemónicos, ¿no? que suelen repartirse el legado y el gobierno de este país, hay un consenso definitivo, porque este debate lo venimos dando hace muchísimo tiempo y han pasado muchos colores de banderas, y da la impresión de que este modelo extractivista, monoproductor, ¿no? De desalojo, ¿no? de la ruralidad, se ha profundizado de una manera y que no nace ahora, ¿no? Es un modelo que viene, en realidad nosotros lo hemos descrito en un documento que escribimos para Claxo, en un dossier sobre los impactos de los extractivismos en América Latina, un modelo que se basa en algo que hemos denominado la geopolítica de la enfermedad. Hemos charlado también de esto acá varias veces, ¿no? Esta forma de recuperar habitabilidad en los territorios del norte global a expensas de la destrucción de la habitabilidad en el sur global. Y ahí entonces es donde los extractivismos, los modelos de producción contaminantes se vuelven la oferta imposible de eludir para nuestros territorios. Y nosotros decimos, necesitamos ciencias que estén planteando las opciones diferentes a estas que se nos quieren imponer. Necesitamos diálogos entre las ciencias académicas y las ciencias populares, que también son ciencias. Yo vengo a dar clases esta semana, justamente el tema era el conocimiento científico en nuestra materia, en la facultad, y cuando uno lee, ¿no? Definición de conocimiento científico es todo aquel conocimiento que se genera a partir de la observación de los fenómenos naturales y después se puede replicar con una metodología apropiada. Y al otro día de esa clase nosotros teníamos una actividad en la huerta que tenemos en nuestra materia con la gente de agricultura urbana y con Antonio Latuca y su equipo. Decía, ¿quién puede decir que los conocimientos que tienen los huerteros no son conocimientos científicos si fueron a partir de la observación de los fenómenos naturales y de la aplicación de métodos que se pudieron repetir? El cultivo, cómo se cultivaban los pueblos indígenas, que ahora se llaman permacultura. Pero las universidades, ¿no? Claro, las universidades decimos, no, pero eso no es ciencia, eso es saber popular. No, señor. Demos esos debates, habilitemos nuestras aulas para eso. Totalmente. Bueno, y en torno a eso me interesa profundizar, no solamente, si vos te sentís acompañado en ese sentido en cuanto a la universidad pública, ¿no? Porque a veces uno queda como ahí está el que habla sobre eso, ¿no? El loquito que habla sobre eso. Y también el alumnado, ¿cómo ves el alumnado? ¿Está receptor? ¿Sabe del tema? ¿O está englobado en lo que está también hoy la sociedad actual? Yo creo que la universidad nunca fue una isla. La universidad siempre fue una expresión de la sociedad, donde por momentos hay más posibilidad de resistencia que en otros. Y nuestra universidad es una universidad que yo creo que tiene una gran característica, que es, sobre todo en estos últimos tiempos, es una universidad que ha logrado dar cobijo y dar espacio a la mayor cantidad de voces y desde la pluralidad. Y eso creo que hay que rescatarlo. Uno puede ser crítico en muchas cosas, pero hay que rescatar. La Universidad Nacional de Rosario es una universidad que aloja dentro de sus aulas tanto a quienes pensamos la ciencia desde una mirada más vinculada con los movimientos sociales, con las necesidades de los pueblos, como también
a quienes piensan la ciencia al servicio de la venta de productos, de las alianzas público-privadas y demás. Esa tensión que existe en la sociedad existe en la universidad. Y para nosotros es saludable que se pueda dirimir, que se pueda transitar en términos democráticos. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora en la Universidad de Rosario, organizado nuevamente por nuestro equipo, en nuestro espacio, junto con más de 20 organizaciones académicas, científicas y también socioambientales, profesionales, el 8º Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que tiene como lema el rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria. Y va a ser en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Claro. Son hechos, son hechos simbólicos, sí, pero de simbolismos también con simbolismos también se construyen alternativas, se construyen realidades, y a nosotros nos va a permitir alojar más de 50 invitadas e invitados internacionales que pertenecen algunos a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que se fundó hace 10 años aquí también, en el Congreso de Salud Socioambiental de hace 10 años atrás, que va a permitir recibir científicas y científicos de Europa que están trabajando con la idea de una ciencia con compromiso social desde sus territorios, que va a recibir a movimientos sociales, a dialogar con esos científicos, porque nuestros congresos tienen esa característica, en temas como biodiversidad, en temas como justicia ecosocial, en temas como la necesidad de poner el ojo en las geoingenierías, en los microplásticos, en los procesos de daño genético por la contaminación, en la producción de alimentos, en el cuidado de las semillas, todos temas que tienen que ver con nuestra salud. Porque uno dice, bueno, pero la geoingeniería, vaya si el clima no tiene que ver con nuestra salud. Sí, ¿qué te parece? Claro. Vaya si poder garantizar modelos de producción que favorezcan la absorción de agua en los suelos y que favorezcan la recuperación de los ciclos hidrológicos para evitar estos procesos que tenemos. Está anunciado para estos días en Rosario tormentas que nos van a traer 100 mililitros en pocos minutos. Y vos decís, ¿de qué estamos hablando? Esto nos dicen... Naturalizar no es la tarea. Nos dicen, hay que acostumbrarnos a que esto va a ser así. No, acostumbrémonos a que tenemos capacidad de transformar la realidad. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en repermeabilizar nuestras ciudades? En vez de asfalto, cemento, repermeabilicemos. Hagamos como, por ejemplo, hace Holanda o como hace Canadá, que están agujereando los asfaltos y que están levantando las veredas para transformar las veredas en espacios de producción colectiva de alimentos, que además reside agua, que además permite volver a nutrir los acuíferos subterráneos, que son sostén de los territorios. Hoy, hace 10 días atrás, hay una noticia, las principales ciudades de Estados Unidos están hundiéndose por haber secado sus acuíferos subterráneos para la extracción de agua indiscriminada. Se puede hundir antes ellos que Japón, que es una isla que siempre se está hundiendo, ¿no? Por ejemplo, digo, y eso no se habla. Totalmente. Estamos hablando de que el 10% de la población del mundo es la responsable de la emisión del 75% de los gases de efecto invernadero, que son los responsables de las principales catástrofes socioambientales que hemos vivido, como por ejemplo la catástrofe de Bahía Blanca, como por ejemplo lo que fue Porto Alegre hace un año atrás. Y nosotros en las universidades, ¿cómo estamos acompañando a las organizaciones, a los pueblos, para buscar alternativas? ¿Qué opciones le damos a los gobiernos para que los gobiernos puedan tomar decisiones no en función de los acuerdos con algún empresario amigo que me da algún retorno por un poco más de asfalto o un poco más de altura en los pisos que le autorizo, sino pensando en cómo hacemos para que Rosario sea una ciudad donde en el verano haga calor, pero no nos hacemos? Donde en el invierno el frío pueda llegar y no tengamos una situación que parece que hoy parece que estuviéramos en plena primavera. Es increíble. Claro. Sin duda. Hacemos un pequeño corte. Dale. Sí, ya volvemos. Dale. Bien. Ahí está. Continuamos. ¿Volvemos? Pasar la placa. ¿Volvemos? Sí, volvemos con los tres. Muy bien, retomamos aquí el debate con el querido Damián Berseniazzi sobre algo que nos importa muchísimo, que es la salud, ¿no? Y que claramente el ambiente va de la mano. En esto que venimos charlando, ¿te queda alguna pregunta? Me quedé pensando en el 10% responsable, ¿no? Sí. de la emisión de gases. Ese otro 90% de la población, ¿estamos en una situación de letargo, de detenimiento, o crees que seguimos...? Yo no diría letargo, diría que se han dado y se están dando una conjunción de hechos a nivel global que hacen que algunas cuestiones parezcan necesariamente reducidas a lujos de los que se pueden preocupar por esas cosas mientras yo me tengo que preocupar por lo más importante que es sobrevivir.
Y esa es la falsa dicotomía que tenemos que nosotros evidenciar. La problemática, la preocupación ambiental no es una preocupación que pueda transformarse en un lujo de los que no tienen que preocuparse por cómo comer. Porque hoy las problemáticas ambientales afectan fundamentalmente a los que no tienen cómo comer. Y porque hoy no tenemos cómo comer en gran cantidad del planeta justamente por las problemáticas socioambientales. Porque cuando uno ve, por ejemplo, los grandes conflictos bélicos que hoy hay, e incluso los genocidios, como el genocidio del pueblo palestino en este momento, son conflictos y genocidios que tienen su origen en la voracidad por apropiarse de territorios para la habitabilidad para algunos pocos. Cuando nosotros vemos hoy que en nuestro país un jefe de asesores de la Presidencia de la Nación le dice a empresarios a quienes quiere decirles vengan a traer dinero acá para invertir en energía nuclear y en inteligencia artificial, que Argentina tiene todas las condiciones para poder garantizar esas producciones, porque tiene agua que necesitan para poder enfriar y para poder generar energía nuclear, porque tiene territorios con climas que no son tan extremos y porque además no tiene conflictos bélicos, y que el único problema que tiene es que viven argentinos, pero que bueno, que lo están resolviendo, no es una fanfarronada, es un hecho real. Y que esa persona después sea el responsable de todo el desarrollo de la energía atómica en nuestro país debería preocuparnos, no por una cuestión ambiental, sino por una cuestión de supervivencia. Sí, claro. Entonces, claro, la sociedad dice, bueno, pero yo tengo que comer, y me dicen que no hay inflación, que la inflación es del 2,8, pero a mí la cochera me subió el 15%, y la comida me subió el 9%, y entonces, y el sueldo no me sube más que el 1% si me sube. Digo, en ese punto uno puede entender que haya un arraigo de la idea de, bueno, pero lo ambiental es para después. Ahora, si nosotros pensamos que el principal problema para la producción de alimentos de verdad en el mundo es la cuestión climatológica, y que nosotros necesitamos producir alimentos para poder vivir, porque sin alimentos no vivimos, y que es de la mano de la agroecología de donde nosotros podemos garantizar la producción de alimentos de calidad para que nuestra población pueda tener sustentos que le permitan desarrollar sus ciclos biológicos saludablemente y entonces ejercer su derecho a vivir dignamente, que es lo que nosotros denominamos salud. Claramente la problemática ambiental es la clave para poder destrabar los problemas de las desigualdades, de las inequidades que hoy llevan a que en nuestro país tengamos el 17% de la población que tiene entre 0 y 17 años con una situación de hambre. Y entonces ahí es donde tenemos que poner esta discusión. Hace 30 años nos dijeron que con el extractivismo íbamos a resolver el hambre, íbamos a resolver los problemas económicos de nuestro país e íbamos a resolver la pobreza. Hace 30 años teníamos un 20% de pobreza, hoy tenemos, en el mejor de los casos, un 38%, le queremos creer al gobierno, es casi el 100% más. Claro, de pobreza. sin duda. Hace 30 años teníamos un 2% de hambrientos en el país, hoy tenemos un 8,5% en el total y como dije recién, en el rango de 0 a 17 es mucho mayor. Una base etaria donde se construye la vida, ¿no? Hace 30 años nosotros teníamos en Argentina 87.000 establecimientos productivos alimentarios más de los que tenemos ahora. Claro. Y hace 30 años teníamos 1.100% menos de uso de venenos en nuestros territorios que los que tenemos ahora. Hace 30 años no teníamos los índices de cáncer que tenemos ahora en nuestro país. Ahí es donde para nosotros la problemática ambiental es clave y es lo que debería, entendemos nosotros, estar discutiéndose en un contexto de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, pensando en cómo garantizamos que de la mano del aporte de la ciencia, de los movimientos sociales y de las organizaciones socioambientales, se pueda nutrir a quienes van a ser convencionales constituyentes con elementos concretos para que puedan establecer un andamiaje institucional que nos dé la posibilidad de pensar que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder contar con una provincia en donde vivir saludablemente. ¿Qué pensás, Damián? ¿Qué proyectás mejor? Me parece que es por ahí más que por cómo pensar o qué pensás. Porque se habla de producción. Cuando se habla de producción sabemos que la producción es la de siempre. Es para agroexportar, digamos, ¿no? Esta cuestión de agroexportador, una matriz bien clásica, donde lo que se busca es ganar más terrenos, terminar de liquidar. No sé la cantidad, pero imagino que va a ser un puñado de chácaras mixtas las que han quedado. Después de la voracidad de los 90 y principios del 2000, ¿qué se puede proyectar y qué es lo que debería suceder, digamos, en la agenda de la cual participás vos y un montón de compañeros y compañeras que vienen también presentando, digamos, una serie de proyectos? Bueno, nosotros hemos logrado algo que también es muy importante, que es
aglutinar, juntar, encontrarnos una gran cantidad de organizaciones socioambientales de la provincia de Santa Fe, algunas académicas, otros movimientos sociales, que elaboramos, acordamos un documento de puntos para una constituyente ecosocial que pretendemos que el 100% de los convencionales constituyentes al menos lean. Claro. Y a quienes quisiéramos poder explicarles por qué para nosotros es importante que la Constitución de Santa Fe establezca, por ejemplo, que el agua es un derecho humano fundamental en la provincia de Santa Fe para quienes vivimos aquí. Tal cual. Porque sería muy importante que la provincia de Santa Fe tenga una constitución nacida en el primer cuarto del siglo XXI, acorde a la realidad que estamos viviendo, y que, por ejemplo, garantice el derecho a producir sin dañar en la provincia de Santa Fe. Porque yo tengo garantizado, nosotros queremos que los productores de Santa Fe sigan siendo productores de Santa Fe, pero queremos que produzcan sin veneno. Ahora, si no le doy un andamiaje institucional para acompañar las transiciones, yo no puedo decir, bueno, hacete cargo vos de hacer la transición y si no podés, bueno, es tu problema. Eso ha sucedido en algunas comunas, en algunos municipios, pero no con una política provincial. Provincial, ¿no? tal Claro. cual. Acabamos de tener un fallo que es extraordinario de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que reconoce que este modelo daña la estructura genética de las personas, incrementa los problemas endocrinos y el cáncer. Exige agroecología. Y esa Corte Suprema dice no se puede fumigar a 1000 metros de la localidad de Piamonte. Claro. Entonces, en ese contexto, ¿cómo no vamos nosotros en la Constitución a incorporar artículos que permitan a quien gane las elecciones para gobernar la provincia contar con una estructura que le sostenga política pública en defensa de las transiciones hacia la agroecología, en defensa de la planificación de ciudades que sean ciudades habitables y del derecho a vivir en la ruralidad? Fíjense algo que es muy interesante. Sí, el recupero, ¿no? La ley que aprueba la reforma de la Constitución establece que se puede discutir el derecho a la ciudad. Lo cual uno puede decir, bueno, interesante, veamos de qué se trata. Pero no dice nada del derecho a la ruralidad en una provincia como Santa Fe. Claro. Entonces, eso puede ser, nosotros, preocupante, porque puede pasar que alguien diga, bueno, cuando a mí me están fumigando, a mí me están destruyendo mi territorio rural, yo reclamo que el Estado me diga, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón en reclamar, pero no tenés derecho a vivir en la ruralidad, sí tenés derecho a la ciudad. Claro. Así yo te garantizo el derecho, y eso despobla nuestros territorios. ¿Y eso qué significa? Continúa, digamos, el proceso que se viene dando. La migración interna, ¿no? Y eso es estamos trabajando para que no haya argentinos en los territorios. Claro. Tiene que ser al revés, generemos procesos de arraigo. ¿Por qué no establecemos una política pública acordada con todos los sectores? ¿Quién? A ver, y esto lo digo con todas las letras, ¿no? Los sectores del gobierno actual, el grupo de partidos heterogéneos que gobierna actualmente la provincia de Santa Fe, los sectores del gobierno nacional, los sectores del gobierno de lo que es la oposición hoy. ¿Quién puede de verdad decir que no está de acuerdo con que un ciudadano y una ciudadana santafesina pueda acceder a un alimento saludable? Claro. Uno podrá decir, bueno, que lo pague más, pero ¿tenemos o no tenemos derecho a acceder a alimentos saludables? Entonces, ¿por qué no generamos política para que el acceso al derecho saludable sea eso? Ahora, defender ese derecho saludable implica, ¿no?, un movimiento. Bueno, implica decir, bueno, a ver, vamos a producir el alimento saludable primero. Entonces, para producir alimentos saludables necesitamos que haya productores. Y para que haya productores necesitamos que haya territorio para poder producir y que haya política que acompañe a esos productores a vivir en esos territorios para producir el alimento que después tiene que llegar a nuestras ciudades, que es donde vivimos el 96% de los que vivimos en Argentina, ¿está? Sin tener que trasladarse miles de kilómetros. Claro. Generando emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de combustibles fósiles, alimentos además, kilométricos. Necesitando incorporar a las comidas sustancias químicas para que se mantengan a lo largo del tiempo. No podemos producir acá lo que vamos a comer acá. No podríamos pensar un plan, por ejemplo, para que la provincia de Santa Fe, en las escuelas donde se da el plato de comida en las escuelas, sean esas escuelas provistas de los insumos para poder hacer la comida por las huertas agroecológicas de la localidad a donde esa escuela está, y que esas huertas agroecológicas de la localidad sean sostenidas por trabajo colectivo, trabajo rentado, bien remunerado, porque hay que remunerar el trabajo del que produce el alimento, vaya sino a partir de una política pública que le permita a las personas recuperar con la dignidad del trabajo y de su sueldo la posibilidad de darle de comer a su hijo, si no en su casa, en la escuela. Digo, eso no sería una política
que no va a costar mucho más de lo que hoy se gasta en pagar las cocinas centralizadas que vienen con plásticos, que vienen con exceso de carga de gases de efecto invernadero. Pero que derrama. Pero eso ¿no? El aporte. Y eso también significaría en lo colectivo, ¿no? Algo que ahora está como llevando por fuera, ¿no? Ahora todo individual. A que la individualidad sea un tótem, ¿no? Mira, en estas cosas, digamos, en cuanto a los discursos, ¿no? Y en estas cosas yo creo que se trabajó mucho para construir una sociedad esquizofrénica. Y hoy somos una sociedad, si no esquizofrénica, esquizoide. Claro. Porque vamos a ver 1985, reventamos los cines viendo 1985, salimos todos llorando en 1985 y a la semana vamos y votamos a los negadores de justamente ese proceso. Amamos el Eternauta, Digo, pero hoy no puede entrar a la aplicación para ver porque está caída de la cantidad de gente. Yo estuve en la Feria del Libro acompañando la presentación de un libro de Alicia Barberis, una escritora santafesina que hizo un libro sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestra región. Tuve la generosidad de invitarme. Explotaba, la primera vez que vi la Feria del Libro en Buenos Aires, explotaba y todas las editoriales, todas tenían algo del Eternauta. Si no tenía el Eternauta no podía estar en la Feria del Libro, parecía. Claro. Pero si hay un mensaje del Eternauta, es lo colectivo, el trabajo en conjunto. Sin embargo, salimos de ahí con nuestro Eternauta bajo el brazo, a encerrarnos en casa, a seguir creciendo la meritocracia. Si venía la remera para venderte un pañuelito, lo apartás y miras para otro lado. Ahora, en ese contexto, yo creo que en ese gesto de reventar los cines con 1985 o agotar las ediciones del Eternauta, hay una posibilidad, hay una llamita de posibilidad de convocarnos a reflexionar colectivamente sobre la necesidad de recuperar lo que fue clave para que podamos estar vivos, que es la comunidad. Sin duda. Hoy estamos vivos no por una competencia. Claro. Cuando nos dijeron, no, somos el resultado, ¿se acuerdan, no? Sí. De la competencia del más fuerte. No, señor. Ya la biología ha demostrado que Darwin estaba equivocado. La evolución de la vida en el planeta es el resultado de una compleja serie de relaciones amorosas, cooperativas, solidarias, que permitieron un diálogo entre las diversidades que hicieron el nacimiento de la vida en el mundo, en este planeta, y que permitieron ese desarrollo evolutivo que nos tiene a nosotros como una más de las tantas especies que son parte de ese proceso evolutivo. Entonces, si somos gracias a la cooperación, si somos gracias al mutualismo, si somos gracias a la solidaridad, ¿cómo es que no podemos reestimular la capacidad de encontrarnos, de reconocernos a partir de la diversidad? Y quiero cerrar con esto. Hace pocos días falleció José Mujica y antes había fallecido el Papa Francisco. Yo no soy creyente católico y la verdad que tenía muchísimas diferencias con José Mujica, porque siempre fui un crítico muy importante, yo al menos, de las contradicciones o de las hipocresías. Y creo que había algunas cosas que no cerraban. Sí. Ahora, hay algo que no se puede desconocer de ninguno de estos dos grandes referentes en la historia. Primero, que fueron grandes referentes en la historia, y lo van a seguir siendo. Y en segundo lugar, que con todas las contradicciones que todos cargamos, sin duda, tuvieron una gran capacidad, que fue la de convocar, más allá de sus intereses sectoriales, personales y de sus propias convicciones, a diálogos con otros que pensaban distinto. Y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que tomar en estos tiempos. Que no haya sido en vano la vida de Francisco I, ni la vida de José Mujica, que no quede en un posteo con carita llorosa en el Instagram, y que se transforme en una invitación a reflexionar sobre cuán importante es reconocer que el que piensa distinto no es un enemigo, es quizás alguien con quien tengo que sentarme para aprender mucho más de lo que he aprendido hasta ahora. Y creo que por ahí el pensamiento ambiental, la ecología política y por sobre todas las cosas la vinculación de la academia formal con los movimientos sociales, tenemos mucho para explorar. Damián, gracias por el tiempo. La seguimos, siempre nos queda poco tiempo, pero bueno, la seguimos, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Damián Berseñaz estuvo con nosotros en una charla imperdible, como suele suceder. Totalmente. Nos reencontramos la semana que viene. Fabián Ari, Hernán Cabrera, el amigo García en la intervención regional. A todos ellos el agradecimiento. Exactamente. Y gracias porque nos extendimos un poquito más. Mil disculpas. El perdón y la disculpa. Sé para entender. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Gracias, chau.